hay reglas esenciales que te enseñan desde el principio en cómo hacer una película y cómo no hacerla. Y una muy importante es no niños, no animales. Y en esta película hay niños, hay puros niños, o sea, no es cierto que son puros niños, hay adultos y hay actuaciones extraordinarias de adultos, pero es una película centrada en un 85% de la película, no, 90% de la película en una pandilla de niños. Y hay animales salvajes, por si fuera poco, en la película. Entonces, pues me metí en camisa de once varas desde el principio. Pero cuando escribes y te das cuenta, como realizadora, en lo que te vas a meter, una regla personal que yo tengo es no te pares. Escribe lo que tengas que escribir y luego ves cómo lo resuelves. No detengas la creatividad de una historia por limitaciones que vienen después en producción. Y me encontré con un equipo que no me puso una barrera. Entonces yo llegaba a la oficina de producción y les dije, quinto draft, sorpresa, hay un tigre en la película. Y yo esperaba que me dijeran no, y era, ok, vamos a ver cómo vamos a poner tigre, niños, juntos, cuadro, vamos a ver cómo hacemos suceder esto, ¿no? Pero lo que sucede es que después de empujar el proyecto un par de años, y cuando conseguimos el financiamiento, que empezó por Eficine, yo recibo la noticia, después de tantos años de no filmar, de verdad, perdí la capacidad de moverme en ese momento de felicidad, de vamos por ella, una película que me importaba tanto además. Esos fueron los primeros 10 minutos. Después de eso fue, Sas, ahora vamos a hacer la película en serio y tienes que encontrar a estos niños que tengan este nivel de actuación, porque siendo francos, la realidad del cine mexicano es que con frecuencia las actuaciones infantiles tienen algo rígido, algo creo yo aprendido de la cadencia de la televisión, de la televisión mexicana. Esa es la realidad. Y la segunda es efectos visuales de ese tamaño, o sea, siento que me saqué en ese momento al tigre en la rifa y todavía no sabía que había tigre en la película. Entonces, bueno, llego a México, estaba yo fuera y digo, ok, primer paso, encontrar a estos niños. Se hizo un casting donde se vieron 600 niños. Se reduce a 200, se reduce a 100, se reduce a 50. Durísimo el proceso, porque los niños traen unas cosas hermosísimas uno, un cuento que se armó en la cabeza el otro. Los niños no leen el guión, les das escenas en ese momento, en mi cabeza. Tenemos escenas de improvisación de los niños que castearon que son para llorar de risa, de una ternura increíble. Tienes que escoger nada más a 5. Y 5 que te puedan dar personajes que puedan entrar en escenas tan difíciles, tan dolorosas y tan terroríficas como envuelven. De esos nos quedamos con 20. Y cuando tenemos 20, yo me doy cuenta de no solamente hay que seleccionarlos, sino llevarlos a ese lugar de actuación. Algunos de ellos habían hecho alguna cosita de actuación, algunos de ellos habían tomado clases, otros nada, no tenían ningún contacto. Y tenías que igualar el tono. La primera labor era para mí quitarles todo lo aprendido y constantemente decíamos desaprender. Entonces cuando se cansaban y empezaban a contactar con lo que hacían antes, yo cortaba, nos mirábamos y decía desaprender, suéltalo, y volvíamos a entrar en la situación real. Pero me doy cuenta que no tengo las herramientas, realmente. Y entonces pregunto, ¿quién estuvo a cargo de los niños de Ciudad de Dios? ¿Quién estuvo a cargo de los adolescentes de la Jaula de Oro? Y emerge el mismo nombre, Fátima Toledo, que es una acting coach bien padre y una asesora de casting. Y entonces llamamos a Fátima Toledo. Otra vez me siento con mis productores y les digo, chicos, sé que no tenemos la plata, pero... y ahí vamos a buscar a Fátima Toledo, que le llegan una cantidad de proyectos enormes y es un proceso complejo. Tú no contactas con ella, sus asistentes leen los proyectos y ven cuáles les encanta, saludan a Fátima nos contacta y nos dice hay que hacer esta película, que fue pues un momento de orgullo precioso. Se viene a México, trabaja 3 semanas, ella y Vinicius Sin, que fue su mano derecha en este proyecto, y juntos, ya de los 20, seleccionamos 15
tallereamos con ellos en un taller fuerte, demandante, para desnudar a los niños de todos sus referentes previos, televisiones, melodrama, y dejarlos listos para responder a una situación que sucede en ese momento. Y luego Fátima se va y me los deja a mí una semana antes del rodaje. Y yo así de, bueno, no, espera, ¿esto cómo se hace? Y me dijo así como Jedi, de lo prometo que fue de Jedi, ella es una criatura muy mística, y me dijo, si tú contactas con el corazón, ellos van a responder. Porque sí te deja técnicas, ¿no? Para cuando ellos se cierran, para que se abran emocionalmente. Y las técnicas funcionan la primera semana. Los niños son tremendos, se aprenden las cosas y se hacen resistentes a ellas rapidísimo. Para la segunda semana, cuando tengo a un Shine que tiene que entrar en furia extrema constantemente el personaje y en rabia, y me había funcionado muy bien el golpear en box, ya se la sabe y ya no entra emocionalmente. Pero ahí es donde importa el consejo de Fátima. Y me dice, y llega él, me siento con el niño y le digo, ¿qué hacemos? Y me dice, no sé, estoy tratando, porque están tratando. Y entonces yo me acuerdo de mi Jedi en ese momento y le digo, yo también soy huérfana, él es huérfano, el personaje es huérfano. Y le digo, ¿sabes qué me hace sentir a mí lo que estamos buscando en este momento? Y me dice, ¿qué? Le digo, pues, saber que estamos haciendo algo tan padre y tan hermoso como lo que estamos haciendo, y que mis papás no lo van a venir a ver. Y de verdad a mí me afecta. Y me lo lee y le afecta, que los suyos no lo van a ver. Y tocamos esa emoción y podemos entrar a escena. Y los dos estamos en un lugar emocional muy frágil y sucede una magia divina. Pero luego el reto es corte y suelta esa emoción. A niños que me corren de 6 a 13 años. Y eso me pasa con Paola, que actúa Estrella, donde la emoción que ella tiene que tocar constantemente es el terror profundo. Y la única manera de dar eso, yo no lo sabía porque amo el género, pero nunca lo había dirigido, es de verdad estar muerto de miedo. Entonces tengo que trabajar con Paola, donde las dos tenemos que construir monstruos y conectar y aterrarnos antes de entrar a escena. Pero luego Paola llegaba muerta de miedo porque había tenido pesadillas toda la noche. Y tú eres responsable de estos niños, ¿no? Y que no requieran terapia después. Bueno, no por esto, que sea por lo que todos requerimos terapia, ¿no? Y entonces, pues otra vez, escuchándome Jedi, con las herramientas que tú puedes decirles, tú quieres actuar y lo que se hace aquí es, cuando yo digo acción, todo esto es verdad. Y hay fantasmas. Y a tus papás los asesinaron de estas maneras y pasaron todas estas cosas. Pero cuando yo digo corte, tú eres Paola y tú eres Juan Shine. Y volvemos a nuestras realidades. Y se acaba y jugamos y nos reímos. Y tuvimos que pasar ese proceso juntos. Y fue precioso. Nos hicimos muy amigos, lo disfrutamos muchísimo. Al final de la película, el último día de rodaje, se acercan a mí Tuxi y Pop, que son que en realidad se volvieron en un Tuxi y Pop tal cual, que estaban tristísimos todos porque se acababa el rodaje y no querían que se acabara. Y entonces llegan y me dicen, ya sabemos de qué se va a tratar la secuela. Y yo así de, ¿sí? Y me dicen, sí. Nos juntamos todos con la pandilla del Brian y tenemos que salvarlos a ellos. Y entonces dije, ok, déjenme pensar el guión, pero venían muy serios a proponerme la trama de la secuela. Hermosísimo, porque lo que te das cuenta es que no fue un dolor, fue un gozo. Y cada vez que nos vemos, y nos hemos visto desde entonces, preguntan cuándo hacemos la segunda parte. Esa es la realidad. Deseo que mi mamá regrese.